Un virus estomacal ha puesto en jaque a los servicios médicos de Estados Unidos. Un repunte de los casos de norovirus está afectando diversas regiones de los Estados Unidos, con Florida como uno de los estados más golpeados, según informan las autoridades sanitarias. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Se trata de un virus estomacal conocido como norovirus, conocido comúnmente como gripe estomacal o virus de los cruceros. Es una de las principales causas de vómitos y diarreas en todos los Estados Unidos. Si en los últimos años el número de brotes registrados era de 1,65 durante las primeras semanas de diciembre, al cierre del 2024 ha llegado a 91 brotes reportados en la semana del 5 de diciembre, según los datos proporcionados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Y es que entre los meses de noviembre a abril, los virus proliferan y tensan las urgencias sanitarias en cierta medida, alentados por las navidades y el notable aumento de las reuniones sociales. Aunque en las próximas semanas se espera la peor situación de enfermedades respiratorias, el norovirus parece a convertirse en un problema mayor. Este virus se caracteriza por episodios de diarreas, vómitos y fiebre sin previo aviso. Los síntomas de este brote aparecen de repente, sin señales previas, y suele durar entre 24 y 72 horas. De momento no hay un tratamiento específico y la recomendación principal de todas las autoridades sanitarias es beber muchos líquidos. Y es que según las estadísticas, el norovirus provoca alrededor de 685 millones de casos de enfermedad y 200,000 muertes al año en todo el mundo. Los menores de 5 años son los más afectados y en este grupo se producen unas 50,000 muertes en el mundo en desarrollo. Más de 90 brotes de norovirus fueron confirmados en Estados Unidos durante la primera semana de diciembre del 2024. Esta gripe estomacal, como también se denomina, afecta ahora también a España, donde centenares de personas han acudido a urgencias por síntomas de vómitos, diarreas, décimas de fiebre y mucho dolor de cabeza. Aunque a veces se habla de gripe estomacal o virus estomacal, a la infección por norovirus, esta enfermedad no tiene nada que ver con la influenza, el virus causante de la gripe. Los norovirus lo que provocan es una gastroenteritis aguda, es decir, una inflamación de todo el estómago y de los intestinos. Esto se traduce, por supuesto, en diarreas, vómitos, náuseas, dolor de estómago y en ocasiones fiebre y dolor de cabeza y del cuerpo. El norovirus se propaga fácilmente y puede enfermar a cualquier persona, con síntomas que suelen durar entre 1 a 3 días, como ya le había comentado. El virus se propaga con mayor frecuencia en entornos cerrados y concurridos como hospitales, hogares de ancianos, guarderías, escuelas y cruceros. El norovirus pertenece a los llamados calicivirus humanos y se contagia tras la exposición al agua o los alimentos contaminados a través del contacto cercano con una persona afectada o al tocar objetos o superficies contaminados y luego llevarse los dedos sin lavar a la boca. Curiosamente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos apuntan que otro foco de infección puede ser los mariscos que se consumen crudos, ya que los moluscos se alimentan por filtración y pueden contener virus y muchas bacterias. El norovirus es altamente contagioso y eso es muy importante que nos quede claro a todos. Esto significa que la infección por norovirus puede contagiarse muy fácil de persona a persona. Este es un virus que se llamó originalmente agente de Norwalk en honor a Norwalk, Ohio, en los Estados Unidos, donde se produjo un brote de gastroenteritis aguda entre niños de las escuelas primarias de Bronson en noviembre de 1968, aunque a esta fecha ya se había descubierto un brote en 1936
en Dinamarca, donde se conoce comúnmente como Roskilde o enfermedad de Roskilde. En 1972, la microscopía electrónica en muestras de heces humanas almacenadas identificó un virus al que se dio el nombre de virus de Norwalk. Desde entonces se han informado numerosos brotes con síntomas similares. La clonación y secuenciación del genoma del virus del Norwalk mostró que estos virus tienen una organización consistente con los virus pertenecientes a la familia calicivirus humanos. El nombre norovirus para el género, fue aprobado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus en el año 2022. Sin embargo, en el 2011 se publicó un comunicado de prensa y un boletín informativo que alentó firmemente a los medios de comunicación nacionales y las autoridades sanitarias de comunicación científica que se debe utilizar el nombre de virus Norwalk en lugar del nombre del género norovirus al referirse a los brotes producidos por esta enfermedad. Puedes contagiar el virus desde el momento con que comienzas a tener los síntomas con la enfermedad hasta varios días después de que te recuperes. Los norovirus pueden permanecer en la superficie de muchos objetos durante días y semanas. Florida tuvo el segundo mayor número de brotes confirmados por norovirus entre el 1 de septiembre del 2023 y el 31 de octubre del 2024, con 24 brotes confirmados según Calcinet, un sistema de vigilancia que se basa en datos enviados por los CDC a los laboratorios de salud pública de todos los Estados Unidos. California tuvo el mayor número de brotes confirmados con 43. El norovirus es la principal causa de vómitos, diarreas y enfermedades transmitidas por los alimentos en todos los Estados Unidos, con más de 2.500 brotes de norovirus reportados año tras año. Cuando una persona se infecta por norovirus, el virus se replica muy rápidamente en el intestino delgado. Los síntomas suelen aparecer rápidamente después de haber estado expuesto al norovirus y la recuperación puede ser bastante rápida, entre 1 a 3 días, aunque puede prolongarse un poco más. Es muy importante conocer que la mayoría de los afectados se recupera completamente sin tratamiento médico. En general, los pacientes afectados se encuentran débiles y presentan dolores musculares, dolor de cabeza y fiebre, a veces muy leve. Sin embargo, en el caso de algunas personas, especialmente en niños, personas mayores o con ciertas patologías, el contagio de este virus estomacal, como ya les he comentado, es muy fácil. Estar en contacto con una persona o con una superficie infectada o consumir alimentos o agua contaminada. Una persona enferma de norovirus puede liberar cantidades significativas del virus y no hace falta mucho para infectar a otra persona. Se debe tener especial cuidado con los mariscos porque se alimentan además filtrando el agua. De hecho, en Estados Unidos comenzó por el consumo de unas ostras contaminadas que la FDA acabó retirando del mercado. ¿Qué te recomiendo como médico? Si estás viendo este video es porque ya perteneces a esta increíble comunidad de YouTube y eso me hace muy feliz. Quiero hablarte sobre algo que va a mejorar nuestra experiencia juntos. Me estoy refiriendo a las membresías del canal. Las membresías de YouTube son una manera exclusiva de unirse más aún a nuestro canal. Al convertirte en miembro obtienes acceso al contenido único y beneficios especiales que no están disponibles para todos los suscriptores. Es como entrar a un club VIP de nuestra comunidad. Como miembro del canal obtendrás acceso anticipado a los nuevos videos antes de que se publiquen para todos. Como médico neurocirujano podrás consultarme sobre enfermedades, diagnósticos, exámenes médicos, operaciones y todo esto con acceso a un chat privado vía WhatsApp. Disfruta de videos, tutoriales, transmisiones en vivo solo para miembros. Además, junto a tu nombre en los comentarios y en los chats en vivo se mostrará tu insignia de miembro. Para mí las membresías son fundamentales porque me permitirá crear contenido de interés para ti. Con tu apoyo puedo invertir en mejor equipo, realizar mejores investigaciones y por supuesto dedicar más tiempo a interactuar contigo. Tu apoyo me ayuda a mantener este canal libre de anuncios molestos y seguir compartiendo contenido de la mejor calidad. Unirte a la membresía no solo te da acceso a estos beneficios increíbles, sino que también te permite ser parte de la comunidad cercana y apasionada por el bienestar y la salud. Así que no demores más y da clic en el botón unirte y conviértete en parte de la familia de los miembros del canal. Te espero en la zona de miembros. Pues te recomiendo lavarte las manos con agua y jabón como mínimo por 20 segundos
para evitar el contagio. Y es que actualmente no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Te recomiendo en el mayor de los casos mantenerte hidratado, además del lavado de las manos con frecuencia. Debes incluir además cocinar bien los mariscos y lavar las frutas y las verduras, así como limpiar y desinfectar las superficies contaminadas o lavar la ropa en agua caliente. Y seguramente te resultará muy difícil determinar si el malestar estomacal se debe a una intoxicación alimentaria común o por el norovirus. Ambos pueden provocar diarrea explosiva, pero hay algunas cosas a las que hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, la intoxicación alimentaria suele aparecer entre 2 y 6 horas después de ingerir alimentos en mal estado. Por otro lado, los síntomas del norovirus pueden aparecer entre 24 y 48 horas después de la infección. Y además que los síntomas del norovirus también tienden a persistir varios días. La intoxicación alimentaria es causada por bacterias en alimentos que no se cocinaron correctamente o que simplemente se estropearon. El norovirus, por otro lado, puede transmitirse al comer y beber alimentos y bebidas contaminados, pero también al estar en contacto directo y cercano con otra persona que esté enferma con el virus. En la mayoría de los casos, la infección por el norovirus suele desaparecer en muy pocos días y por supuesto no es mortal. Sin embargo, en el caso de algunas personas, especialmente niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado u otras infecciones médicas o mujeres embarazadas, la infección por norovirus puede ser muy grave. Aquellas personas con síntomas típicos de norovirus generalmente pueden dejar que la enfermedad siga su curso normal. Sin embargo, si tienen sangre en las heces fecales, fiebre alta, dificultad para respirar u otros síntomas que no son usuales, debería considerar consultar a tu médico, ya que lo que tienen puede no ser norovirus. Aquellos con norovirus deberían comenzar a sentirse mejor un par de días después del comienzo. Si los síntomas no mejoran, esa es otra razón para visitar a un profesional de la salud. Es muy importante y crucial mantener una buena hidratación. Si alguien está vomitando tanto que no puede retener líquidos, también debería consultar a un profesional de la salud. Las familias con niños pequeños o bebés que ya no producen la misma cantidad de pañales mojados también deberían llamar a su médico. Aquellos que son especialmente vulnerables deberían tener un umbral más bajo a la hora de contactar a su proveedor de atención médica. Esto incluye a bebés y niños pequeños, individuos mayores y personas con afectaciones médicas subyacentes graves como tener enfermedades renales o cardíacas y aquellos con el sistema inmunológico comprometido, como ya le había comentado. En estos casos es muy posible que necesiten que un clínico los vigile de más de cerca durante su enfermedad. La infección por norovirus puede provocar deshidratación grave e incluso la muerte. Las personas que tienen vómitos, diarreas y calambres estomacales no deberían preparar la comida. No deberían manipular tampoco los alimentos, platos, utensilios para otros hasta al menos 2 días después que los síntomas desaparezcan. Si alguien en el hogar tiene norovirus, ten en cuenta que el virus puede propagarse fácilmente entre todos los miembros de las familias. Todos deberían lavarse bien las manos con agua y con jabón regularmente, especialmente antes de comer o después de usar el baño. Las superficies infectadas se pueden limpiar con soluciones que contengan cloro para matar el virus. Además, deben de tener en cuenta que también existen otras enfermedades transmitidas por alimentos como la Escherichia coli, la salmonela y la listeria. Hay otras precauciones que también pueden prevenir la propagación de estas enfermedades. No beban leche cruda ni coman carne cruda o poco cocida. Eviten comer alimentos perecederos que hayan estado fuera por más de 2 horas. Asegúrense además lavar bien las verduras, y esto lo he repetido en este video varias veces, pero es muy importante, y mantenerlas separadas de la carne cruda. No preparen alimentos ni tampoco compartan comidas con personas que tengan síntomas gastrointestinales.
Si todos practicaran una buena higiene de las manos con un lavado frecuente y usan desinfectante para manos cuando el agua corriente no es accesible, podríamos reducir la posibilidad de contraer y propagar el norovirus y otras enfermedades. Diagnosticar un norovirus específico requiere un examen basado en la reacción de cadena de la polimerasa, un ensayo químico o un PCR en tiempo real y se obtienen resultados en pocas horas. Estos ensayos químicos pueden detectar cantidades tan pequeñas como 10 virus, ya que son muy sensibles. Otros exámenes como la ELISA utilizan anticuerpos y están disponibles, pero no presentan una elevada especificidad o sensibilidad. ¿Cómo se trata el norovirus? Pues lamentablemente no existe un tratamiento específico para tratar la enfermedad. ¿Cuál es la mejor manera de reducir el riesgo de enfermarse? Pues resumidamente, lavarse las manos a menudo con agua y jabón. Y aunque todavía tenga un armario lleno de desinfectantes producto de la infección de la COVID-19, tenga en cuenta, como ya le dije en este video, que el desinfectante para manos no funciona bien contra el norovirus, sino que tienen que ser productos que tengan cloro. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.